Pero lo peor es pasarse la vida creyendo que se es cristiano y no lo es. Las demás cosas, estos demás ejemplos que di, vivimos con ellos y luchamos con ellos. A veces nos sentimos grandes, a veces nos sentimos miserables. A veces nos sentimos los mejores, a veces nos sentimos los peores. Y vivimos así. Así es la vida cristiana, entre fe y dudas, entre picos y valles. Pero hay algo que no se superará nunca. Y es que estemos ante el tribunal de Dios creyendo que somos creyentes y no lo somos. Ahí se escuchará la peor de las sentencias, de las cuales no habrá apelación a un tribunal superior. Y esa es la que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Y en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, es las declaraciones más terribles que el ser humano pueda escuchar en la historia del universo. Y dice de la siguiente manera: no os engañéis, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: en tu nombre profetizamos, en tu nombre sacamos demonios y en tu nombre hicimos muchas señales y prodigios, mas yo os declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible estas declaraciones. Allí estarán aquellos frente al tribunal de Dios en ese día que vendrá y que no nos quepa la menor duda, tan cierto como el aire que respiramos. Cuando cerremos nuestros ojos aquí a este mundo, lo abriremos a la eternidad y llegará el momento que nos enfrentaremos a ese Dios y escucharemos de Dios: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O escuchará: apartaos de mí, hacedores de maldad. Llegará ese día. Por más que el hombre huya, por más que blasfeme contra Dios, por más que se crea Dios aquí debajo del sol, por más que tuercen leyes y hagan leyes para que le sirvan y persigan a los que se le oponen debajo del sol, en algún momento los hombres todos compareceremos al tribunal de Dios. Y la declaración más difícil de escuchar será esa: nunca os conocí. No está hablando de gente que eran y ahora no son. Nunca os conocí, nunca fueron. ¿Y qué le dice el Señor? Hacedores de maldad. ¿Cómo yo sé que yo no soy uno de esos que están engañados? ¿Cómo usted sabe que usted es un verdadero creyente? Porque creí. Simón el mago creyó. Porque se bautizó. Simón el mago se bautizó. Porque ejerce algún ministerio. Simón el mago siempre estaba con Felipe. Y Pedro le dijo: en hiel de amargura veo que estás. Arrepiéntete de tu pecado, a ver si quizás se te perdona. Y Simón el mago estaba tan perdido que no se arrepintió. ¿Cómo sé yo que yo no soy uno de ellos? De esos que se creen y no son. ¿Cómo sé yo que yo no soy una persona que está sinceramente engañada? ¿Cómo yo lo sé? Porque creí, porque me bauticé, porque tengo un ministerio, porque predico la palabra de Dios desde el púlpito. ¿Cómo yo sé? Cuando nosotros vamos a lo que Pablo le dice a los filipenses, dice: cuyo fin es su perdición. No son creyentes. ¿Pero por qué? Porque aunque ellos decían que eran creyentes, las cosas que hacían lo contradecían. La mejor manera de yo saber que yo soy un creyente es ver mis obras. El Señor Jesucristo dice: por su fruto los conoceréis.
Y a estas personas en Mateo capítulo 7, del 21 al 23, le dice hacedores de maldad. En nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, lo que va a determinar si nosotros somos verdaderos creyentes o no. Si verdaderamente hay una congruencia entre lo que nosotros decimos que creímos en Cristo y nuestro comportamiento. La mejor manera de yo darme cuenta si soy un creyente es si yo estoy creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor, que transforma mi carácter y me hace ver a los demás que soy luz de Cristo, que refleja la gloria de Cristo por mis acciones. Una persona que siempre vive actuando igual, una persona que se pasa toda la vida en el mismo pecado, es un depredador, es una persona que no conoce a Cristo.